para escuchar y analizar las noticias. Radio Red de RCN, valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo, presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, el debate entre la recesión y la inflación. Los Estados Unidos están siendo afectados por los dos fenómenos. El de la inflación ya presente, los precios están subiendo inaceptablemente, como dijo el presidente Biden, pero hay perspectiva de una recesión. Lo dijo ayer nada menos que el Bank of America, que cree que la recesión se va a presentar este año. Lo que pasa es que los remedios no son los mismos. Y el remedio para una enfermedad puede ser contraindicado para la otra enfermedad. Recesión o inflación. Y a pesar de todo eso, está subiendo el precio del dólar, aunque ayer tuvo un respiro en Colombia. Y uno se pregunta si eso puede marcar una tendencia o si fue simplemente un accidente de mercados ayer y que hoy volverá la ruta del aumento en el precio del dólar. ¿Qué nos cuenta usted sobre estos fenómenos, recesión o inflación, y en nuestros países el aumento en el precio del dólar? Pues doctor Fernando, yo creo que el mundo se debate y las regiones en diversa forma. Y yo diría que entre la recesión y la estanflación. Porque yo creo que la recesión ya es un fenómeno que técnicamente se va a confirmar en los Estados Unidos en los próximos días. Recordemos que el primer trimestre de la economía americana se contrajo 1.6% y es probable que el segundo trimestre la contracción esté alrededor del 1.2%, lo cual estaría configurando lo que técnicamente es una recesión para el árbitro, que allá lo decreta, que es la Oficina Nacional de Investigación, el NBER. Luego, muy seguramente en Estados Unidos ya ni siquiera vamos a hablar de estancamiento de inflación, sino vamos a hablar de recesión, con el agravante que con inflaciones como la que vimos ayer al consumidor del 9.1, cuando el mercado estaba esperando 8.8, e inflaciones subyacentes casi en el 6%, pues lo que queda aquí no es nada distinto que la Reserva Federal ajustarse el cinturón y seguirle metiendo tasas de interés al alza, esto básicamente buscando de alguna manera traer los precios a la baja nuevamente. Y es que cuando uno ve qué es lo que más incide en el alza de precios, doctor Fernando, pues está la energía por un lado, con gasolina $5 el galón y los alimentos subiendo por cuenta de los fertilizantes que desencadenó el hecho geopolítico de Rusia-Ucrania. Pues es difícil pensar que las circunstancias no vayan a afectar una cosa muy grave, que son las expectativas de inflación. Y es que ahí es donde los bancos centrales empiezan a perder la batalla y la economía empieza a perder la batalla, y es cuando la gente ya no cree que la inflación pueda volver a una senda de largo plazo e empiezan a indexar todo, doctor Fernando, a lo que va a pasar o lo que está pasando mejor con la inflación, en expectativas que se adaptan más que confían en el futuro. Y eso termina pasando, y es que los salarios mínimos se ajustan a los niveles del pasado, las rentas se ajustan a los niveles del pasado, los arriendos se ajustan a los niveles del pasado, y esto genera esas espirales inflacionarias, que es donde la cosa es bien compleja. Las señales de los Estados Unidos son muy particulares, además porque la semana pasada vimos una creación de empleo bastante mayor de lo que se estaba esperando, lo cual pues acentúa aún más la posibilidad de que la gente con más empleo, más capacidad de gasto, con dificultades en las estructuras de oferta y en la disponibilidad de oferta, pues termina empujando mucho más los precios, y la Reserva Federal subiendo aún más la tasa de interés, que se espera que a final de este mes haga un 75 puntos básicos más de alza. Y la situación en Latinoamérica es distinta. Latinoamérica, muy seguramente por ahora, lo que va a haber es una racionalización o una caída importante en los niveles de actividad económica. Todavía no se está hablando de crecimientos en el Producto Interno Bruto. Es probable que, como dijo la CEPAL, pues moveremos un poco el crecimiento a niveles del 2.5, 2.6 como región. Colombia, de hecho, se espera que tenga un segundo trimestre extraordinario, a pesar de toda la circunstancia política y la incertidumbre que hay. Pero en Latinoamérica el fenómeno es más de estanflación, de estancamiento con inflación, donde pasa lo mismo.
los bancos centrales tienen que volver a llevar los precios a sendas de largo plazo y eso va a terminar por llevar la economía a menores crecimientos. Y por último, Europa altamente afectada por la energía, por la cercanía del conflicto con Rusia y con Ucrania, que muy seguramente va a empezar a vivir fenómenos similares y donde la inflación también es galopante. Ayer España reportaba niveles de inflación no vistos desde la década del 80, 10.2%. En la inflación en Alemania no estuvo tan mal, 7.9%, pero estamos hablando de casi 8% de inflación en una economía tan importante como la Alemania. No digo nada que hacer, doctor Fernando, vamos rumbo a menor crecimiento, a precios muy altos. Esto tiene unas implicaciones sociales notables porque no más para Colombia, donde más crece los precios es en la canasta de la gente de menos ingresos, pues esto naturalmente desatará unas coyunturas muy interesantes en momentos en los cuales pues entra un gobierno que ha prometido mucho bienestar, mucho gasto, que hay que ver pues esto cómo se va a sortear. El dólar, nada que hacer, tiene la tendencia de fortalecimiento en el mundo. Estamos viendo pues que la paridad euro-dólar llegó a paridad, inclusive estuvo levemente por debajo en estos días, no se veía esto hace más de 20 años, y estos lo están recogiendo las monedas de los países emergentes, como es el peso colombiano. Lo de ayer creo que es una corrección deseada, creo que el peso ha subido demasiado rápido en muy poco tiempo, y esto pues digamos que tampoco es una buena señal, y muy seguramente el mercado mismo se va a decantar, pero la tendencia alcista, doctor Fernando, se mantiene. Es probable, yo creo que tenga unos días de paciencia, hoy va a estar con mucha volatilidad, podría bajar en uno de estos momentos de las semanas próximas a 4.300, pero la senda de los 5.000 pesos creo que arrancó a caminarse con mucha fortaleza. Y la coyuntura mundial no ayuda para que eso no sea así. Y obviamente los anuncios sobre lo que pueda pasar con las exportaciones y el tema petrolero en Colombia, de cara a la nueva política gubernamental, pues será otro de los puntos a tener en cuenta en lo que vaya a pasar con la balanza de pagos y con la balanza comercial. De manera que usted cree que lo de ayer fue simplemente una corrección de momento, pero que la tendencia del precio del dólar es una tendencia alcista y que en Colombia y en el apunta mundo, sí, señor. en Colombia y en el mundo, de manera que apuntaría a una tasa de 5.000 pesos. Pues doctor Fernando, es probable en este momento los techos no existen porque estamos viendo máximos históricos. Habrá que ver cómo se conforma, va a ser fundamental ya la llegada ya definitiva del nuevo gobierno el 7 de agosto, entender si todas las señales que se han enviado aparentemente de técnicos y personas sosegadas con la economía caminando en respeto pues al mercado y a la regulación y a lo que está sobre reglas de juego se mantenga, pues de alguna forma esto dejaría de generar mayor presión sobre el tipo de cambio, pero la coyuntura mundial de mayores tasas de interés en Estados Unidos, de fortalecimiento del dólar y el uso de la moneda como refugio, pues harán que siga habiendo presión sobre la tasa de cambio. La tasa de cambio, queridos amigos, que ayer tuvo un respiro, puede ser flor de un día porque los gobiernos se siguen defendiendo de la estagflación, que es una mezcla de estancamiento con inflación. Estancamiento en el crecimiento del Producto Interno Bruto e inflación, aumento en los precios de los bienes y servicios que se transan en esa economía. Pues la situación es muy grave, pero uno tiene que verla como es para tratar de enfrentarla lo mejor posible y para no dejarse atropellar por los acontecimientos, ¿verdad, doctor Cámara? Nada que hacer, doctor Fernando. Aquí así gane gobierno de tendencia de izquierda o gane o la economía vuelva a la estanflación, toca pararnos a trabajar y toca seguir produciendo. Entonces aquí vamos a ver cómo nos vamos acomodando a las circunstancias económicas, el comercio sigue sólido, tengo la posibilidad de oír las registradoras del comercio al por menor y de la producción, y lo que tengo de información de primera mano de la vida real, doctor Fernando, es que las registradoras siguen sonando y la producción sigue viento en popa, a pesar de la supuesta incertidumbre que trae pues este cambio de gobierno, que habrá que ver pues qué medidas se van concretando, de una reforma tributaria de 50 billones que hayan ido aclarando poco a poco cómo pretenden extraer esos recursos, pero pues por ahora, doctor Fernando, no se siente en una menor demanda, por lo menos a lo que el mes de junio fue el de su retiro. Las registradoras siguen funcionando, que es la manera muy gráfica como el doctor Cámaro tiene para expresar que la economía sigue pujante, que el crecimiento económico sigue vigente y que no hay en el horizonte, cuando menos en el horizonte inmediato, una recesión a la vista. Doctor Álvaro Cámaro,
Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estas reflexiones magníficas sobre lo que está sucediendo en la economía del mundo entero. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. De manera que ya saben, queridos amigos, esto no es un fenómeno de Colombia, solamente por la incertidumbre que crea la llegada de Gustavo Petro y de sus amigos al poder, es un fenómeno universal. Hay estancamiento con inflación, recesión e inflación. La estagflación a la que los economistas tanto le temen. Álvaro Cámara, economista, estaba con nosotros en la hora de la verdad.